Dios le bendiga, mis amados. Amén. Dios es bueno. Amén. Hay gozo en el Señor cuando nosotros nos disponemos primero a orar, que es hablar con Él, a poner nuestras cargas delante de su presencia, en esa seguridad, en esa confianza, y luego a aprender también, ¿no? Aprender a vivir como verdaderos hijos de Dios. Vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 2, a partir del verso 8, vamos a continuar con el tema de cómo enfrentamos la muerte, ¿no? La muerte personal de un ser querido, de un hermano, de un amigo, de un hijo, de una hija. Cómo enfrentamos, cómo experimentamos esa situación de duelo, de dolor, la muerte física. Y es el deseo de Dios que entendamos que dentro del plan de la redención, este punto es muy importante, porque por mucho tiempo, por no entender con claridad cómo se da este proceso en nuestra vida, siempre ha sido el duelo un aspecto de mucho dolor, de mucho desgarro, y no es que ahora ya no vaya a ser así, pero la comprensión de que no todo termina ahí, sino que nosotros somos de los que tenemos esperanza. Amén. ¿Recuerdan lo que aprendimos en la primera clase de este tema? En 1 Tesalonicenses, bueno, cuando desarrollemos el tema lo vamos a ir viendo, pero ahorita vamos a Apocalipsis, capítulo 2, ¿verdad? Del 8 en adelante hasta el 11. Dice así la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Padre, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, queriendo ser ministrados, queriendo obedecer tu voz, tu palabra, queriendo recibir la guía de tu Espíritu, entendiendo lo que es nuestro caminar, lo que es la vida, Señor, y la disposición y la firme convicción con que estamos comenzando este nuevo año de vivir como a ti te agrada, de seguirlo todos los días de nuestra vida, que esta carrera que hemos iniciado en ti, Señor, sean puestos los ojos en ti, mirándote a ti, seguro, Señor, de que alcanzaremos las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados. Muy bien. Recordemos dos cosas importantes que aprendimos de la primera clase. Dos cosas importantes que aprendimos de la primera clase. ¿Cuál fue la primera? Que la muerte no es un castigo en el creyente. Eso es algo fundamental. La muerte no es un castigo en el creyente. ¿Por qué? Porque la promesa de Cristo cuando nosotros venimos y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador es que en Él vamos a tener vida eterna. Entonces, si nosotros a la larga viéramos la muerte del creyente como un castigo, ¿dónde está el regalo de la vida eterna? Por eso, recuerdan lo que estudiamos en Tesalonicenses, y vamos a 1 Tesalonicenses 4:13. A ver, 1 Tesalonicenses 4:13. Rapidito, esos que conocen su Biblia. ¿Ah? Listo. No, 1 Tesalonicenses 4:13. Tesalonicenses 4:13. A ver, vamos, muy bien, Mauricio.
Ujú. acerca de los que duermen, para que no os contristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Entonces, este texto es importante que ustedes lo sepan. Porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Y eso aprendimos. Eso fue muy importante, sobre lo que dimos énfasis la clase pasada. En el creyente la muerte no es un castigo, es un proceso que tenemos que seguir porque Dios consideró que así debería ser. Una de las cosas claras que Jesús dijo en Juan capítulo 8, ¿qué fue lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8? Vayamos ahí. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús respondió y le dijo: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca, ¿qué dice? Morirá o nunca verá muerte. Y entonces, ¿por qué estamos hablando de la muerte del creyente? Porque entonces tenemos que entender sobre los que duermen. Amén. Tenemos que entender este proceso. No debemos ignorar cómo se da. Y eso tiene que traernos paz y tiene que traernos tranquilidad. Hermanos, miren a los primeros cristianos. ¿Ya? Encerrados en mazmorras, en calabozos, escuchando cómo salen los leones con una fiereza terrible en el Coliseo, escuchando cómo sacan mujeres, niños, hombres y los tiran como presas para que sean devorados. Y ellos están esperando su turno. ¿Cómo esperarías tú tu turno en esa circunstancia? La historia dice de la iglesia que ellos lo esperaban cantando, alabando y glorificando al Señor, sabiendo que eso era una leve tribulación momentánea. A mí me ha desafiado mucho, porque como les dije, no quería ni dar el tema. Y Dios me ha dicho: ¿dónde está lo que enseñas? Porque si tú crees lo que predicas, tu esperanza no termina con la muerte. A lo contrario, tienes ahí la certeza, la convicción y la seguridad. Y en estos días, y ayer sobre todo, en la noche, cuando estaba tomando mis notas, el Señor me llevó a ese momento en que yo tuve la certeza de que estaba muriendo. Ahí estaba en el Hospital Grau. Había estado un día y medio totalmente gritando de dolor. Los médicos no encontraban, me habían hecho ecografías, me habían hecho varias cosas, no es la vesícula, no es el apéndice, y bueno, en ese tiempo no había mucho conocimiento sobre las adherencias. Y entonces decían que por gusto está gritando, ya le hemos puesto su calmante, grita por gusto, ya le tiene que pasar. Pero yo recuerdo bien que era casi el mediodía, porque yo paraba mirando el reloj. Sentía que cuando pasaba el tiempo el dolor iba a pasar, la medicina iba a hacer su efecto. Pero no pasaba el dolor, no pasaba el efecto, y le comencé a decir al Señor: hágase tu voluntad, ya no puedo más. Y de pronto se comenzó a ir el dolor. Se comenzó a ir el dolor, hermanos. Yo me comencé a regocijar. Comencé a pensar que ya estaba durmiendo, y en eso el Señor, el doctor, quien sea, se acerca y me dice: ya, por fin, dejaste de gritar, has gritado toda la mañana. Y le digo: hábleme un poco fuerte que no lo escucho. ¿No me escuchas? Préndame la luz, por favor. Enfermera, y hasta ahí llego. Estaba muriendo. Ya no hay dolor en la muerte.
pero en mí había tranquilidad. ¿Saben en qué pensé en ese momento, hermanos? El Espíritu Santo me recordó tan claro. Yo le dije, Señor, que la iglesia lo entienda. Que la iglesia lo entienda, porque yo sé que aún deshecha está mi piel, tú me levantarás del polvo. Hermano, yo lo sabía, yo estaba regocijada, ya no había dolor. No importa lo que fuera después, Él me levantaría aún del polvo de donde esté. Esa es la esperanza, amén. Cuando hablemos de la muerte no podemos hablar con temor, porque dice, de cierto les digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices que el que guarda tu palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas que murieron? ¿Quién te haces tú a ti mismo? Y respondió Jesús y le dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Dije, Dios, hermanos, es nuestro Dios, el mismo Dios de Cristo Jesús, que no escatimó a su propio Hijo, que lo envió a nuestro favor. Aquí está diciendo, pueden entender ahora en Apocalipsis por qué cuando ve a la iglesia de Esmirna, que estaba teniendo tribulación, que estaba teniendo sufrimiento, que estaban siendo perseguidos, hermanos, y estaban siendo tratados de una manera que verdaderamente los estaban lastimando. El Señor le dice, tranquilo, yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivo, dice esto. Amén, gloria a Dios. Esto es lo que, ¿por qué le dice esto? Porque estaban ahí, hermanos, entre la vida y la muerte. Y le dice, yo soy el que he muerto y el que he resucitado. Yo soy el que te dice, no temas. Porque esta experiencia, esta misma experiencia que yo he tenido, la debes tener tú como creyente. ¿O no? Primera de Corintios, ya lo hemos estudiado también, amén, ya lo hemos estudiado también, está ahí, lo hemos visto. Primera de Corintios 15:24. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Es la muerte. Y ahí en el mismo 1 Corintios 15:54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Yo soy, dijo Jesús, yo soy el que estuve muerto y está vivo. Y yo te digo esto, yo conozco tus obras. Eso es importante, hermanos. Dios conoce cómo estás viviendo. Estamos comenzando un nuevo año, amén. Estamos comenzando. Siempre que comienza un nuevo año, para mí es una nueva oportunidad. Yo terminé el año coja, pero ya no estoy cojeando. Y para mí, ya saben, ¿no? A nosotros nos pasan muchas cosas. Unas son para disciplina, otras son simplemente para que nosotros nos metamos con Dios, tengamos más tiempo para orar, para buscar su presencia. Y yo lo primero que le decía, Señor, en algo estoy cojeando, ¿no? Porque ya dije, no, como sea, con mi bastón me pongo a andar porque soy hiperactiva, pues, ¿no? Y me dio esa gripe, hermanos, que me daba tembladera de huesos, que arrancaba a las 4 o 5, ya me comenzaba a enfriar, sudar, frío. Esa gripe sí que ha sido malísima, 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 malísima. Entonces yo dije, no, el Señor me está diciendo, ya, quédate quieta. Yo conozco tus obras. Dios sabe cómo estamos.
Dios sabe cómo andamos. Amén. Dios sabe cuán afanado y muchas veces queremos estar haciendo cosas para Dios. Pero Dios nunca ha querido las cosas que nosotros hacemos. Él envió a su Hijo para que muera por ti y por mí. No por cosas. Él vino a rescatar vidas de las tinieblas a su luz admirable. Él vino para sacarnos de la esclavitud del pecado a la libertad que es en Cristo Jesús. Para que las cosas de este mundo no nos tengan atados, ni amarrados, ni enredados, sino seamos verdaderamente libres. Por ahí mi nieta no ha venido ahora, ¿no? Pero ella está con la fiesta de Frozen. Y es para así, libre soy, libre soy. Muchas gracias. Y mientras la escucho, cuando ella dice libre soy, digo, Señor, ¿cuántos cristianos podemos decir así, libre soy? Por la gracia de Jesús, libre soy. Por la misericordia de Cristo, libre soy. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas, hermanos. Como decía mi mamá, ay, yo sé de qué pie cojean. ¿No? Cada mamá que conoce a sus hijos ya sabe de cómo es este, cómo es aquel, ¿no? Así es Dios. Él conoce, pero Él dice que Él vino a hacernos verdaderamente libres, hermano. Libres. Y ahí claramente en Apocalipsis le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Este año que ha pasado has vivido momentos duros, difíciles. Él conoce tu tribulación. A veces ni tú misma puedes explicar a otros la magnitud de tu dolor o de la situación que te ha tocado vivir o del desafío que te ha tocado vivir. Y tú puedes decir, he sido carente de esto, porque la pobreza, hermanos, no solamente, muchas veces uno piensa que pobreza es falta de plata, ¿no, hermanos? A veces tú no tienes plata, pero puedes tener muchas habilidades, muchos talentos, un espíritu animoso, un coraje, una valentía, una capacidad para enfrentar la circunstancia, que no, tú de pobre no tienes nada, tienes un espíritu poderoso. Y el Señor dice, yo conozco tu pobreza, pero déjame que te diga, tú eres rico. Aleluya. De repente tú te has estado subestimando. Te has estado menospreciando. O de repente te has sentido menos. No sé por qué. Yo no sé por qué. Dios lo sabe. Hay algunos que tenemos problemas en el hogar. Otros tenemos hogares disfuncionales. Otros siempre hemos sido criticados, nunca nos han visto cualidades ni talentos. Yo no sé. Otros siempre te han visto como un perdido pecador y tú no te sientes así, pero así te ven. Pero sabes, Dios te conoce. Y dice el Señor, el que estuvo muerto y vivió, que no temas. Pero lo que Él sí dice, y esto fue lo que estoy mirando aquí, que aquí habían en esta iglesia de Esmirna unos que decían ser judíos. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Se acuerdan cómo Jesús le decía a los fariseos y a los saduceos? Sepulcros blanqueados, generación de víboras. Óigame, Jesús hablaba fuerte, porque estaban haciéndose pasar por algo que no eran.
estaban metidos dentro del sacerdocio, estaban metidos dentro de la iglesia, de las cosas del Señor. Y lo que estamos viendo es que una de las cosas principales en este camino de la santidad, que es lo importante que debemos notar aquí, es que esta obra de la muerte en nosotros, Dios permite que inmediatamente nosotros no nos vayamos a la gloria con Él, ni disfrutemos la vida eterna con Él. ¿Para qué? Para que en este proceso por el cual sufrimos enfermedades, dolor, tribulación, ¿verdad? Los sufrimientos que la vida nos pueda dar, revelen lo que verdaderamente somos. En este proceso, en este espacio de tiempo, en esta temporalidad que Dios nos permite estar aquí en la tierra y vivir con la gente que no conoce o que no ha conocido al Señor, saber si somos o no somos verdaderamente cristianos. Porque Cristo le está diciendo aquí a la iglesia de Esmirna: yo conozco los que sufres, los que padeces, pero también conozco los que dicen que son y no son. Porque recuerden que la primera iglesia era de judíos. Era de judíos. Y le está diciendo: ahí hay muchos que dicen ser, pero no son. Más bien son una sinagoga de Satanás. Y eso, hermanos, debe llamarnos a una reflexión profunda de que este proceso de la muerte debe completar en nosotros esa santificación que necesitamos cada día. Cuando tú y yo vivimos diferentes circunstancias, diferentes disciplinas de parte del Señor, no debemos de verlo como con mortificación, sino más bien como un padre que ama a su hijo y lo corrige, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años un mensaje muy bonito que Dios habló a mi corazón sobre cuando dice: la llevaré al desierto. A veces en estas situaciones duras, emocionales, financieras, educativas, yo no sé en qué área de tu vida puede ser, de pronto tú sientes que ya estás cansado del camino, como dice Jesús Adrián, ¿no? Pero dice: ahí, en esa situación, en esa circunstancia, voy a hablar a tu corazón. Solamente en ese momento tú me vas a oír. Solamente en ese momento tú vas a comprender. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Ay, como que no nos gusta esa palabrita de azota, ¿verdad que no? A todo el que recibe por hijo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué cosa? De su santidad, hermanos. Porque dice que nosotros, ¿qué dice Corintios? Que nosotros también seremos vertidos. Esto mortal también se debe vestir de inmortalidad. Y si esto está cargado de pecado, esto no se va a vestir de inmortalidad, hermanos. El pecado lo que va a hacer es jalarnos para abajo, no llevarnos para arriba. Entonces, cuando vienen las circunstancias duras, difíciles, o estás pasando un proceso de enfermedad, o a veces de repente la muerte o la agonía de un ser querido por mucho tiempo, con dolor, hermano, si es un creyente, Dios lo está purificando. Está terminando que quite hasta la última escoria. De verdad que sí. Y ahí luego dice: ninguna disciplina al presente produce, como parece, causa de gozo, ¿no es cierto? Causa de alegría. Ahora yo estoy feliz, más tranquila, porque ya puedo pisar en mis dos piececitos, pero cuando hermano pisaba, y me hacía así. Parece que nos va a dar tristeza, pero después da un fruto apacible en tu corazón. Procura que este año, hermanos, Dios te reconozca como hijo. Amén. Tú mismo en tu corazón puedas reconocer de qué estás hecho. Si eres de los que Dios dice: yo te conozco, yo sé lo que sufres, yo sé que tú te sientes que no vales nada, pero tú eres rico, o eres
de los que dicen que son y no son. Y qué fuerte le llama Cristo, ¿no? Sino más bien que son de Satanás. Bueno, ahí en Juan 8 también le dice, vosotros dicen que yo soy del diablo y ustedes dicen que ustedes son del diablo, le dice. Porque sus hechos demuestran lo contrario. Porque experimentar la muerte va a completar en nosotros ese proceso de santificación. Ese dolor, ese sufrimiento, ese acercamiento te va a dar una seguridad y una convicción de que Dios ha obrado y ha hecho lo que tenía que hacer y tú no tienes nada que impida que puedas llegar a la presencia del Padre con gozo. Así es que Hebreos 2:10 dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas, Hebreos 2:10, subsisten, que habiendo de llevar muchos, ¿qué cosa? Hijos a la gloria. Tú y yo, hermanos, ¿vamos a la gloria o no? Pero dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Cristo Jesús, con su ejemplo, con su sufrimiento, con su padecimiento, nos enseña. ¿Acaso Cristo Jesús no demostró que por lo que sufrió, que por lo que padeció, por todo lo que sufrió, era un Salvador para nosotros? Dice acá claramente, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, para que aunque para aumentar nuestra capacidad de glorificarle. O sea, cuando tú entiendes eso, tú puedes, hermanos, tener un gozo inefable. Si Él fue perfeccionado por medio del sufrimiento, nosotros también. Amén. Estamos comenzando el año hablando de un tema que es importante, porque nosotros, tú y yo, no sabemos lo que nos viene por delante. Pero una cosa sí te digo, que Dios no hace nada sin avisar a sus hijos. Dios no hace nada sin avisar a sus hijos. Quiero que entiendan esto. Últimas semanas de diciembre, ¿cuáles han sido el tema? Dios es un Dios de orden, no de desorden. Tema para los jóvenes, hagan planes, ordenen, vivan con sabiduría, con diligencia. El Señor comienza este año diciéndonos, no teman lo que van a sufrir o lo que pueda venir, porque es parte de la vida, aún dolores más profundos. Pero ordénate, corrígete, haz las cosas como debes hacer conforme a Dios. Amén. Porque la muerte física es una realidad. Y Dios no espera que tú seas fiel nada más en los tiempos buenos, sino que dice, sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Miren, hermanos, los caminos del Señor, ¿verdad? Son no fáciles. Veamos la vida de Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 11, en los versos 26 hasta el 27 vamos a leer, ¿ya? A ver, acá, voy a ponerlo aquí para tenerlo en grande. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvaríos, en hambre y sed, en ayunos, en frío y en desnudez. Ese era Pablo diciendo cómo había sido fiel al Señor. Y a veces
Que el Señor nos perdone a todos, porque todos somos así. Ay, está haciendo mucho calor y en la iglesia no hay ventilación. No, hoy día no voy. A veces esa ha sido una razón para no venir. Que el Señor, hermanos, que el Señor en su misericordia, ¿verdad?, permita que tú y yo entendamos lo que el Señor quiere que en esta noche nos llevemos. Que esa experiencia de saber que vamos a morir, de eso es lo que se trata en esta noche, de que entendamos de que vamos a morir, más antes, más temprano, después, no sé. Hoy día estuve ahí con el traumatólogo y yo dije, Señor, ay, por todos lados me estás hablando. Entonces me estaba explicando el problema de mi rodilla, ¿no? Y me dice, mire señora, le voy a decir, ve, hasta los 40 años casi vamos así. Bueno, hasta los 35 en realidad vamos así. Pero hasta los 40 queda como una etapa de estabilización y de ahí vamos así. Sí, pues, ya todo comienza a morir, me dice. Yo digo, Dios mío, hasta el impío me habla de la muerte, Señor, ¿qué me quieres decir? Estoy estudiando de la muerte y hasta el médico me habla de la muerte. ¿Qué es esto? Y me dice, comienza el descenso porque vamos a morir. Todo se comienza a deteriorar, todo se comienza a gastar. Gracias a Dios usted no tiene osteocitos. Osteocitos dice que son unos huesitos que se van formando ya por lo que va acá en la piel, se comienza a arrugar, ¿no? Pero en los huesos comienzan a salir como unos cachitos, por eso le salen juanetes, todo cuando ya están viejos. Todo eso me está explicando mi médico ahora. Y entonces me dice, ya eso es porque ya estamos muriendo. Pero hay que prepararse para morir con dignidad, pues señora, miren lo que te dice el médico. Hay que cuidarse, hay que bajar de peso, hay que comer esto, ya me ha explicado un montón, ¿no? Entonces Dios nos dice lo mismo en su palabra, de que tú y yo tenemos que mirar que esta experiencia debe completar nuestra unión con Cristo, de que saber y ser conscientes de que vamos a tener que pasar lo que Él pasó y de que vamos a tener que un día desprender este cuerpo y esta alma se va a ir al Padre y este cuerpo, este polvo va a volver al polvo de donde fue tomado, debe llevarnos a tener una mejor unión con el Señor, una mejor comunión con Dios, estar conscientes. Miren cómo lo dice Pedro, 1 Pedro 4:13. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. O sea, si hermanos, si la situación, si la circunstancia, si el dolor, si la enfermedad se presenta en nuestra vida de alguna forma o de alguna manera, o si simplemente estás envejeciendo, igual que yo que ya estoy envejeciendo, ¿no? Pero gozaos, porque todo esto es parte de lo que Dios ha establecido para nosotros. Amén. Porque a los que aman a Dios, ¿qué dice Susana? Todas las cosas le ayudan a bien. Por eso que no es que a veces el pastor molesta un poco a Susanita, le dice la presidenta de los jóvenes, no, y ella se ríe, porque ella sabe, dice, esto, pastor, estará deteriorado, pero este espíritu está avivado, gloria al Señor, amén. Ella está temprano tomando su lista, pasando el cuaderno para que se anoten, porque este cuerpo se desgasta. Ya me explicó el médico que se va a poner cada vez peor, pero el espíritu se goza, porque estamos más cerca de alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Y el Señor quiere que tú y yo nos gocemos con gran alegría. No somos masoquistas, pero hermanas, si se está muriendo. Sí, pero tenemos, lo único que debe preocuparnos ¿es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios? Si no es un hijo de Dios, claro que sí, nos da dolor, nos da tristeza, porque no solamente va a ser una muerte física de momento, sino va a ser una muerte eterna, una muerte eterna. Pero nosotros somos de los que dormimos, dice Tesalonicenses. Amén. Y que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero. Aleluya.
¿Cuántos cantaban ese corito? Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta mi alma volará, dicen, ¿no? Somos hijos de Dios, hermanos. Si somos hijos de Dios, regocijémonos en esto, amén. Que nosotros somos de arriba, somos de arriba. Nuestra obediencia debe mostrarse hasta la muerte. Nuestra obediencia es más importante que nuestra propia vida. Eso era lo que demostraban esos cristianos en la fosa de los leones. Eso era lo que mostraban esos hombres fieles que los quemaban y los hacían antorchas humanas. Las persecuciones que ha tenido la iglesia, los mártires que han habido en la iglesia. Pablo decía, yo estoy aquí o por vida o por muerte. O por vida o por muerte. Pero que lo que yo haga sea para traer gloria y honra al Señor. Entonces, que nuestra obediencia, eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte. La persuasión de que podemos honrar al Señor incluso cuando morimos. Incluso cuando morimos. Podemos traerle gloria y honra a su nombre. Y eso me gozo, hermanos, porque no hay nada como ser creyente cuando uno está pasando diferentes tipos de aflicciones, siempre por la gloria y la misericordia del Señor. Recuerdo cuando entraba el doctor Noé Carvajal, que era el médico del que se complicó toda la operación, un arrogante era ese doctor. Él hacía la operación, la cirugía y dejaba ahí pues, para los internos, lo cosan, todo. Y se le complicó la operación, casi me muero. Y cuando entraba y me veía, él siempre me decía, usted siempre está animosa, siempre está como que no se va a morir. Y yo lo miraba al doctor, gracias, y le decía, doctor, yo no me voy a morir, porque ya a mí me han dicho, ya en mi iglesia han orado, ya, y Dios le ha dicho que sí, que voy a sufrir, pero no me voy a morir. Y él pues dudaba, pues, ¿no? Porque está sondeada, saliéndome tanto líquido, tantos días, por acá cateterizada para que me estén alimentando con alimentación parenteral, copeles de antibióticos por cada brazo. Yo sí podía decir que estaba crucificada. Y dice, y la señora está acá con que no se va a morir. No me morí, pues, hermanos, acá estoy predicando la palabra del Señor. Porque tenemos la persuasión que aun cuando podemos llegar a ese momento, nuestra muerte puede honrar y glorificar a nuestro Señor. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Esa vida eterna, hermanos, viene porque tú y yo hemos comprendido que si los creyentes mueren, es transitorio, es un leve momento hasta que Cristo vuelva otra vez. Hasta que Él regrese y los que estamos en Él seamos levantados, seamos, hermanos, de verdad, comprender esto debe traer mucho gozo, mucha alegría a nuestro corazón. Hechos 21:13 dice entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿No? Cuando todos decían, no, Pablo, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, porque listo estoy. Pablo decía, listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Listo estoy. En Hechos 25:11 dice, si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero él sabía que había vivido dignamente. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe, hermanos? ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Con mentiras, con engaños, con una falsa apariencia de piedad? ¿Engañándote a ti mismo y creyendo que estás engañando a otros? ¿Crees que Dios puede ser burlado? ¿Creen que podemos tener una vida tibia y que eso va a pasar impune? No, Dios es misericordioso, hermanos. Dios es bueno. No es porque Dios no sepa, Dios no me pasa nada. No, por favor, no pienses eso. Yo hablaba con el Señor en estos días, como les dije, Dios me aquietó y me puse a orar y a buscar su presencia. Y yo le decía, Señor, pero es que
es que no mejoro en algunas áreas de mi vida, de mi carácter, de mi relación personal dentro de mi hogar o de mi familia. No mejoro y ya soy vieja ya. Y ya no quiero ver eso en mí, pero lo veo. ¿Cómo no ha caído un rayo del cielo y me ha consumido? ¿Saben lo que me decía el Señor? Porque yo soy grande en misericordia. Y yo soy fiel aunque tú seas infiel. ¿Sabes? Tú no eres consumido porque Dios es fiel aunque tú eres infiel. Aunque tú sabes que muchas veces no lo has honrado, no le has dado el lugar que le debes dar, Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y es por eso, hermanos, que Dios nos está hablando en esta noche. Es por eso que Él nos está desafiando y nos está diciendo: los tiempos duros y de dolor van a venir, pero éstate de mi lado, porque al que yo amo, corrijo y disciplino. Al que amo, corrijo y disciplino. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El mensaje de Cristo nunca ha sido para condenarlo, porque el mundo ya está condenado, porque ha pecado. Él vino para rescatar lo que se había perdido. Tú y yo tenemos que entender el verdadero mensaje de la cruz. Pablo, cuando se despide en el libro de Hechos, capítulo 20, en el verso 24, dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. De nada, hermanos, por a nosotros mismos. Acabemos nuestra carrera con gozo. Amén. Acabemos. La vida es una carrera de maratón donde hay que resistir. Pero al final nos está reservada la corona de justicia, la cual nuestro Padre, Dios justo, nos dará en aquel día. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, ayúdanos. Oh Padre, persuádenos que podemos honrarte, Señor, hasta el último momento. Señor, como dice en Apocalipsis capítulo 2, ahí, Padre, en el verso, claramente: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios le bendiga, mis amados.